Gloria al Señor. Le voy a invitar en esta tarde, amados hermanos, que busquemos en el libro de Génesis, the book of Genesis. Voy a tratar de coger mi tiempo para así no hacerle la vida dificultosa al que va a interpretar el mensaje, ¿verdad? Gloria al Señor. Génesis capítulo 19. Estaremos leyendo en el verso 15 en adelante. Genesis 19, verse 15. Gloria al Señor. Génesis 19, verso 15 en adelante. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice, dice la Biblia, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Diga, daban prisa a Lot. Diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Verso 16. Y deteniéndose él, diga, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Añada el Señor salud y salvación a su santa palabra y a todo aquel que la necesite. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu palabra. Sabemos que es un bálsamo consolador. Sabemos que como medicina a nuestro cuerpo y a nuestras almas. Señor, te pido, Señor, que a través de ella podamos asimilarla. Señor, podamos, Señor, oh Dios mío, llevarla a lo más profundo del corazón. Que en esta tarde podamos salir conscientes de lo que tú pides de nosotros, de lo que tú quieres, la manera como quieres que reaccionemos, Padre, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Me presento delante de ti, oh Dios, como instrumento, como portavoz de aquel que proclama el Evangelio para la gloria de tu nombre. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Yo estoy muy agradecido porque a pesar de que nuestro pastor está ausente, pero él tuvo la confianza para que yo pueda cumplir con esta misión. En esta tarde, amados hermanos, estaremos hablando acerca del tema apresurándonos para llegar a la bendición. Rushing to get to the blessing. De acuerdo al capítulo 19, verso 15 que hemos leído, es una historia muy común. El capítulo 19 del libro de Génesis trata acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Cuando leemos el capítulo 18 del libro de Génesis, nos encontramos que Abraham tiene, mientras él está sentado a la puerta de su tienda, la Biblia dice que se le presentan tres varones, entre ellos un varón al quien él llama Señor. Entendemos que a veces en el Antiguo Testamento este Señor se denomina como el ángel de Jehová. Según la teología dice que esto se llamaría una cristofanía.
Una cristofanía sería una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Entonces en el capítulo 18, verso 17, Abraham tiene una conversación con estos tres individuos. En el verso 17 dice, uno de ellos, entre ellos, el que Abraham llama Señor, él le hace la pregunta y dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ese ángel se hace la pregunta, pero sabemos que Abraham la escuchó. Él dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Quiero decirle, amados hermanos, en esta tarde, que antes de que caiga el juicio de Dios sobre una ciudad, sobre una nación, sobre un pueblo, Dios siempre envía mensajeros como advertencia. La actitud de la gente depende de cómo reaccionan al mensaje de Dios. Y sabemos que la reacción de las personas depende de su destino final, sea para muerte o sea para vida. La Biblia dice en Amós capítulo 3, verso 7, dice que Dios no hará nada sin revelarlo a su siervo, los profetas. Es decir, que antes de que Dios manda el verdugo, antes de que Dios manda el juicio, Dios manda la advertencia. Y vemos aquí que estos tres personajes se le presentan a Abraham y se hace la pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y sabemos que a través de la lectura del capítulo 18, Abraham entra en un diálogo con el ángel de Jehová. Y le dice, si habrán 50 personas en Sodoma, ¿destruirás tú a la nación? Y usted ya sabe la historia, que de 50 personas se redujo a 10 personas. Pero en Sodoma no había ni 10 personas que eran justas. Según el relato, los tres ángeles, entre ellos el ángel de Jehová, se presentaron a Abraham. Y ellos le dicen a Abraham, el clamor de Sodoma y de Gomorra se ha multiplicado y por lo tanto su pecado se ha agravado mucho delante de Dios. Amados hermanos, cuando Dios creó al hombre, pasaron 1656 años cuando vino el diluvio. La gente, de acuerdo a Génesis capítulo 6, dice la Biblia que la gente estaban, sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Pensaban en pecar, deliberadamente pecaban, se acostaban pecando, se levantaban pecando. Solamente en el tiempo antediluviano había una sola familia justa que estaba haciendo la voluntad de Dios. No pasó mucho tiempo que otra vez la humanidad se corrompió en la Torre de Babel. En la Torre de Babel había una corrupción. La gente se habían unido todos para desafiar al Dios del cielo. Y de ahí vino la confusión de lengua. Ahí vino lo que llamaríamos hoy en día las razas o los grupos étnicos. Y entonces no pasó mucho tiempo que ahora nos encontramos con Sodoma y Gomorra. La gente habían pecado tanto, amados hermanos. Pero quiero que usted sepa que el pecado tiene límite delante de Dios. Hay límite. Dios tiene un límite. Es lo que estamos viendo en el día de hoy también, amados hermanos. La gente pecan deliberadamente. Ellos echan la palabra de Dios detrás de sus espaldas. Yo me acuerdo en el año 1970 que en aquel entonces ser un homosexual era como ser un zurdo en una sociedad de derechos. Pero hoy en día estamos viendo, amados hermanos,
que los derechos son ellos y los zurdos somos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado se ha incrementado, hermano. El pecado se ha incrementado. Pero sepan que Dios tiene un límite. Ya el propósito de Dios de destruir a Sodoma y a Gomorra ya estaba establecido en el cielo. Y Dios iba a cumplir con su misión, con su propósito. Y por esa razón envió 3 ángeles a Abraham. Y le dijeron: nosotros vamos a destruir a la ciudad. Entonces Abraham comenzó a interceder por Lot. Gloria a Dios por los intercesores, aquellos que se ponen en la brecha para clamar a Dios. ¿Sabía usted, hermano, que las personas que claman a Dios, que son intercesores, son la gente más cerca de Dios? Son la gente que se encuentra más cerca de la presencia de Dios. Si usted quiere acercarse a Dios, pues comienza a interceder por las otras personas, para que Dios le bendiga a usted y bendiga a las personas que ustedes oran. Abraham entonces intercede consecutivamente por el pueblo de Sodoma, pero al final, amados hermanos, Dios le responde que si hubiera en Sodoma 10 justos en la ciudad, Él no la destruiría. Pero ya la decisión final fue hecha. Vamos a seguir analizando esta situación. Cuando los habitantes de Sodoma descubrieron que Lot había recibido a 2 ángeles, porque 2 ángeles fueron hacia Sodoma, pero el ángel de Jehová se quedó con Abraham. Abraham se quedó intercediendo con el ángel de Jehová, pero 2 ángeles fueron hacia la ciudad de Sodoma, de Sodoma y de Gomorra. Y mientras esos 2 ángeles se le fueron y se acercaron a donde estaba Lot, Lot recibió los 2 ángeles y fueron hasta la casa de Lot. Pero dice la Biblia que cuando los hombres de la ciudad se dieron cuenta que Lot había recibido 2 hombres en su casa, ellos rodearon la casa de Lot. Ellos rodearon la casa y dice la Biblia que Lot, le dijeron a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti en esta noche para que le conozcamos? Esa palabra bien interesante, para que le conozcamos. Cuando hablamos de conocer, cuando, por ejemplo, en el libro de Génesis más temprano, cuando estaba Adán y Eva, dice la Biblia que Adán conoció a su mujer. Es decir, que cuando la Biblia habla de conocer, es una palabra que viene del hebreo pronunciado yadá, que significa intimidad sexual. Estos hombres querían tener relaciones sexuales con las visitas de Lot, algo aborrecible para Dios, porque ya eso ya había pasado en el libro de Génesis. En el libro de Génesis dice la Biblia que los hijos de Dios, que también en la Biblia son ángeles, que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de ahí salieron los gigantes. Los gigantes, lo que se llama en el hebreo el Nefilim, que el Nefilim sería los caídos. They are the fallen, it's called the fallen. Se llaman the fallen, se llaman los caídos. Entonces estos seres angelicales se unieron con la raza de mujeres humanas y producieron gigantes, lo que ustedes pueden leer en la mitología griega, donde hay unos dioses grandes. Entonces, gloria al Señor, pues estos ángeles querían tener relaciones sexuales, o esta gente de la ciudad querían tener relaciones sexuales con las visitas de Lot. Y esto para Dios es algo aborrecible. Lot intentó diciendo, miren lo que dice el verso 7 del capítulo 19: por favor, hermano, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres
no le hagáis nada, que para eso ha venido al amparo de mi techo. Lot estaba intercediendo delante de esos hombres para que no le hagan daño a los dos ángeles que le visitaron. Pero los hombres de la ciudad de Sodoma eran gente perversa. Eran gente que no tenían escrúpulos espirituales. Es decir, que hubo un acoso nocturno, porque durante la noche se levantaron los hombres de la ciudad, rodearon la casa donde estaba Lot y querían hacer daño. Amados hermanos, la práctica de la homosexualidad no era el único pecado de Sodoma. Muchos asocian el pecado de la homosexualidad con la ciudad de Sodoma. Pero dice la Biblia en Ezequiel capítulo 16 verso 49, nos dice más claramente lo que estaba pasando en Sodoma. Mire lo que dice la Biblia, Ezequiel capítulo 16 verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Dios mismo dice que Él la iba a quitar, o la quitó, porque estamos hablando de Ezequiel. Ya sucedió el evento de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir que, amados hermanos, el pecado de Sodoma era aborrecible delante de Dios, y Dios iba a mandar juicio. ¿Quién podrá detener las manos de juicio del Señor? Gloria a Dios. Por otra parte, amados hermanos, es interesante esta historia. Es que en toda la noche ni Lot ni los invitados de él pudieron dormir, sino que se mantienen alerta, luchando por la seguridad de sus vidas. La Escritura nos advierte que debemos de velar y orar y permanecer sobrios, para estar atentos a las trampas y las amenazas de Satanás, nuestro enemigo. Mateo capítulo 26 verso 41 dice: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lot no durmió toda la noche, ni tampoco los ángeles que estaban con él, porque estaban velando. Gloria al Señor. Y nosotros también tenemos que velar. Llegamos al punto en el mensaje, porque el tema en esta tarde es apresurándonos para llegar a la bendición. La palabra apresurar es una palabra bien interesante, amados hermanos. Cuando hablamos de apresurar, es un vocablo que es rico en su equivalencia. Por ejemplo, cuando hablamos de apresurar, hablamos de apurarse, hablamos de correr, de dar prisa, de acelerar, hablamos de dar premura a nuestros pasos. Apresurar significa realizar una cosa con más prisa de lo que se estaba haciendo. Significa poner presión para que la persona se mueva más rápido. Significa acelerar nuestros pasos. Significa dar un paso más rápido hacia adelante. Apresuramiento significa que queremos llegar a algún lugar. Significa que queremos evitar congestionamiento. Si yo me apresuro en mi casa para llegar al tiempo, yo camino más rápido, yo me muevo más rápido, yo pongo mi tiempo en orden y yo pongo mis prioridades en orden. Entonces yo me apresuro para llegar al templo a tiempo. Y eso es lo que significa apresurar.
Cuando hablamos de apresurar, también hablamos de que la persona ha aprendido a controlar su tiempo. Mi madre siempre decía que el tiempo no espera por nadie. Hay muchos que caminan detrás del tiempo. No, tenemos que caminar delante del tiempo para que no nos atrasemos. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque la Biblia dice que los ángeles le dijeron a Lot: apresúrate en salir, porque el juicio va a venir. Amados hermanos, hay momentos en nuestra vida que tenemos que apresurarnos. Hay un apresuramiento positivo en la Biblia, y es uno de ellos donde podemos estar delante del tiempo. Podemos controlar el tiempo y el tiempo no nos controla a nosotros. Y también cuando tenemos nuestras prioridades en orden, no podemos apresurar, pero siempre llegamos a tiempo a los lugares. La indecisión de Lot pudiera haber sido su ruina. Él necesitaba tomar una resolución y era de apresurarse. Era apresurarse. Necesitamos a veces en nuestra vida cristiana y en nuestro peregrinaje íntimo y personal con Dios, tenemos que apresurarnos. Tenemos que avanzar, tenemos que acelerar nuestros pasos. Si Lot no hubiera acelerado sus pasos, se hubiera muerto junto con los sodomitas y con los habitantes de Gomorra. Los ángeles le dicen: apresúrate, muévete. Mire lo que le dicen: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, lo apresuraban, lo empujaban para que saliese de Sodoma, porque el juicio iba a venir a destruir la ciudad. Oh, gloria al Señor. Los dos ángeles ciegan a los hombres de la ciudad junto a la puerta de la casa de Lot por querer abusar. Los ángeles enviados por Dios. Dios hace una obra a través de los ángeles y ellos todos están ciegos. Tuvieron problema encontrando la puerta de la casa. Gloria al Señor. Mientras que Lot y su familia tuvo que apresurarse. Amados hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros a veces tenemos que apresurarnos. Apresurarnos en las cosas espirituales. Apresurarnos en dar tiempo para leer la palabra, para orar. Apresurarnos para estar al día con la voluntad del Señor. Los dos ángeles sacan a Lot y a su familia de la ciudad y le dan la orden de seguir siempre en dirección de las montañas sin mirar atrás. No podían mirar atrás. Tenían que seguir corriendo con apresuramiento, porque al apresurarse, ahí estaba la bendición. La bendición estaba en apresurarse, en correr hacia los montes, en correr hacia la ciudad de Zoar, llegar allá a tiempo antes de que venga el juicio. Amados hermanos, gloria al Señor. A veces tenemos nosotros que apresurarnos. Gloria al Señor. Pero hay un problema aquí. Y la Biblia dice que la mujer de Lot miró hacia atrás. Y yo diré lo siguiente, que lo que sucedió con la mujer de Lot es precisamente, y es algo bien importante, porque Jesús durante su ministerio terrenal, Él comenzó a enseñar al pueblo, pero en un momento específico, en Lucas capítulo 17, Jesús dice algo que los deja a sus seguidores pensando. Jesús les dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué Jesús les dijo eso a sus discípulos? Él le dijo eso a sus discípulos porque había algo bien importante con la salida de Lot de la ciudad de Sodoma. Y es que la mujer de él miró hacia atrás
y se convirtió en una estatua de sal. Y esto nos habla a nosotros y nos dice que la mujer de Lot salió de Sodoma. Escuchen bien, amados hermanos, la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y hay muchas personas en la iglesia que tienen a Sodoma por dentro. ¿Por qué? Porque han mirado hacia atrás. Y Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. Todavía estamos a tiempo para arrepentirnos. Todavía estamos a tiempo para decirle a Dios: Señor, yo te adoraré y te serviré con manos limpias y con corazón puro. Yo vengo ante ti, Señor, con humillación, con arrepentimiento y con sinceridad de corazón. No podemos imitar a la esposa de Lot, de que aunque ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Ahora Lot está corriendo hacia los montes, está corriendo, y de repente viene el juicio de Dios sobre la ciudad de Sodoma. Dice la Biblia en el verso 15 del capítulo 19: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él. Pero ¿por qué no se detuvo, amados hermanos? ¿Por qué? Si eran agarrados por la mano de los ángeles, demostrando la misericordia de Dios, él se detuvo. Muchos exposicionistas dicen que también Lot, en su corazón estaba Sodoma, y él no quería renunciar a Sodoma, porque cuando él le habló a su yerno y le dijo, Dios va a enviar juicio sobre Sodoma y Gomorra, tenemos que salir de aquí, ellos se reían de él. Siempre habrán gente que se reirán del mensaje del evangelio, pero el juicio de Dios no va a detenerse. Dios va a enviar el juicio. Y hoy en día estamos viendo lo mismo, amados hermanos. Hay mucha perversidad. Hay gente, muchachos jóvenes que nacen hoy en día, que son varones, y llegan a la edad de la pubertad y ya dicen que son mujeres. Algo que va en contra de la biología humana. La biología humana nos deja saber si somos varones o si somos hembras. Pero la sociedad tiene la mente pervertida en el día de hoy. La sociedad que no conoce a Dios tiene la mente tan pervertida, gloria al Señor, que ya no sabe quiénes son. ¿Quiénes son? ¿O qué quieren ser? Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esta porción bíblica? Que los justos necesitan ser empujados. Nosotros necesitamos ser empujados. Cada vez que el ministro, el pastor de la iglesia predica el mensaje de la palabra, él nos está empujando para ser obedientes al Señor, empujándonos para sacarnos del mundo, empujándonos para buscar el bien para nuestras familias. Nos está empujando porque la carne es débil. Lot era un anciano demasiado inclinado a las cosas mundanas, y a veces necesitamos a otros que nos empujen los justos para hacer la voluntad de Dios. Porque Sodoma a veces tiene una gran influencia indolente en nuestras vidas, amados hermanos. Jesús, cuando oró en Juan capítulo 17, en la oración intercesora, él dice, orando al Padre, le dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Dios nos guarda del mal en el mundo, pero a veces necesitamos ser empujados.
En esta mañana en la escuela bíblica aprendimos acerca de la importancia de ser empujados para la obra misionera. Dios siempre nos aconseja por cuál medio Dios nos empuja. Cuando lo llevamos a considerar el correr del tiempo y la brevedad de la vida. Amados hermanos, el tiempo es corto. El apóstol Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo no malgasto el tiempo escuchando música mundana. Yo no malgasto el tiempo haciendo cosas que no edifican. A mí me gusta sembrar para el Espíritu. Leo libros que me edifican. Leo la Biblia que me edifica. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, amado hermano y amigo. Y tenemos que aprovecharlo bien. ¿Por cuáles medios somos empujados? Cuando les recordamos a la gente sus obligaciones y sus oportunidades. Tenemos obligaciones para con Dios y tenemos oportunidades para realizar en la iglesia del Señor. Somos también empujados cuando les advertimos al pueblo de su segura ruina cuando no servimos al Señor. Estamos en un tiempo de servir a Dios. Estamos en un tiempo de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Y para eso necesitamos, los justos necesitan ser empujados. Yo no me preocupo cuando otra persona me empuja a mí, porque yo sé que viene para mi bien. A veces yo estoy en casa, mi esposa dice, ¿tú estudiaste en la escuela bíblica? Yo digo, ella me está empujando. ¿Ok? Alfredo, ¿cuándo fue la última vez que tú ayunaste? Oh, sí, ¿verdad? Me está empujando. Y es un empuje bueno, que nos ayuda a servir al Señor mejor. Gloria al Señor. Y no solamente, amados hermanos, los justos necesitan ser empujados, pero los pecadores necesitan ser apresurados. Gloria al Señor. Lot agarró a sus dos hijas, agarró a su esposa, y mientras él se detuvo, ¿por qué? Porque puede ser que todavía tenía un pedazo de Sodoma dentro de él. Pero los ángeles los empujaron, los agarraron por la mano y los sacaron fuera. Lot y su familia no vieron, no experimentaron el juicio de Dios. Pero dense de cuenta, amados hermanos, que el juicio de Dios vino por seguro, así como el ángel de Jehová se lo dijo a Abraham. Amados hermanos, usted sirve a un Dios fiel. Yo sirvo a un Dios fiel. Gloria sea el nombre del Señor. Respecto a Lot, su corazón se apegó a las cosas materiales que él dejaría atrás. Esto lo condujo a la irresolución. En la vida cristiana tenemos que aprender a tomar una resolución, y es servir a Dios. Yo estaba leyendo una porción bíblica en el Salmo, donde dice que los montes y los collados adorarán a Dios, darán palmas de aplauso. Pero en esta tarde, amados hermanos, en el devocional, hemos tenido que decirle a los montes y los collados, pónganse ustedes aparte, porque es el tiempo de nosotros adorar y glorificar al Señor. ¿Cuántos recibieron la bendición en el devocional? Porque le dijimos a los montes y a los collados, pónganse aparte, ahora es el tiempo nuestro para adorar y glorificar al Señor. Tenemos que tener cuidado y no ser como Lot, que aunque salió de Sodoma, se detuvo, y deteniéndose
Pero gloria a Dios por su misericordia, que lo agarró de la mano, y de la mano de sus hijas, y de la mano de su esposa, y lo sacaron fuera. Los ángeles eran mensajeros de salvación, enviados por el Todopoderoso invisible. Y nos enseña la misericordia de Dios y la importancia de usted y yo apresurarnos. Respecto a la esposa de Lot, imagínense, amados hermanos, a los dos ángeles detrás de la esposa de Lot, empujándola por sus espaldas, alándola por sus dos brazos. Para Lot, su esposa y sus dos hijas, evitándolos del gran peligro que conocemos que venía. Ahora, amados hermanos, es nuestro deber apresurarnos. Debemos nosotros ser insistentes como lo fueron los ángeles. Debemos ser pacientes en repetir nuestro ruego. Debemos ser resueltos y apretarles de toda forma a todos aquellos que no conocen al Señor. Y decirles: el tiempo es corto. Tú tienes que apresurarte. Tú tienes que avanzar. Tenemos muchos argumentos, amados hermanos, para hacerles a las personas que no conocen a Dios, apresurarlos. Y uno de ellos es el inminente peligro si ellos se entretienen en Sodoma. Tenemos que hablarle y decirle: ustedes tienen que salir de Sodoma. Tienen que venir al conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, allá en el monte Calvario. Lo que hizo a través de la expiación, cuando derramó su sangre en el Calvario. Nos salvó por gracia, no por obras humanas o algo que nosotros pudiéramos haber hecho, sino que nos salvó por gracia. Y gracia únicamente. También tenemos que advertir a las personas que no conocen a Dios de la suprema necesidad de una decisión inmediata, de recibir a Jesús como su Salvador. Yo voy a terminar con esta ilustración. Termino con esta ilustración. Voy a pedir a los músicos que pasen. Gloria al Señor. Amén. Termino con esta ilustración, amados hermanos. Dijo cierto hombre moribundo a su pastor: pastor, ¿por qué no fuiste más insistentes con respecto a mi alma? Le replicó el pastor: yo te he hablado en diversas ocasiones. Sí, dijo el moribundo al pastor, pero siempre que me hablaba era con tanta cautela. Yo quisiera que me hubiese cogido por el cuello y me hubiese hecho poner de rodillas, pues yo he sido tan descuidado que necesitaba esto para no despertar de mi sueño en el infierno. Ya es tarde, dijo el moribundo, para empujarme, para apresurarme. No sea muy tarde para ti, amado hermano y amigo. No sea muy tarde para que te apresuren, para que te empujen, para realizar tu ministerio, para ser sanado, para venir a Cristo arrepentido y dar tu vida al Señor. Vamos a estar de pie, amados hermanos. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Si en esta tarde, amados hermanos, usted se ha sentido empujado, usted se ha sentido apresurado, yo voy